Hay lugares en la historia donde el aire se vuelve tan pesado que cuesta respirar, como si el propio universo estuviera conteniendo el aliento antes de gritar. Estrasburgo, en el verano de 1518, era uno de esos lugares. Pero no te imagines la Europa romántica de los cuentos de hadas. Imagina una ciudad que hierve. Las crónicas de la época describen ese mes de julio como un infierno en la tierra. Un calor antinatural, sofocante y húmedo se había instalado sobre el Sacro Imperio Romano Germánico, pudriendo la comida en los mercados y calentando los ánimos de una población que ya estaba al límite. Las calles estrechas, llenas de sombras y desperdicios, no eran solo vías de paso, eran un laberinto de ansiedad. Si hubieras caminado por ahí en aquel entonces, habrías notado algo extraño en las miradas de la gente. No era solo cansancio, era un terror silencioso, un miedo eléctrico que recorría la columna vertebral de cada hombre, mujer y niño. Para entender la locura que estaba a punto de desatarse, tienes que entender primero el estómago vacío de esta gente. La década anterior había sido una sucesión de tragedias casi bíblicas. Las cosechas habían fallado una y otra vez, y el precio del pan se había disparado a niveles que casi nadie podía pagar. El hambre no es solo un dolor físico. El hambre prolongada rompe la mente y transforma la realidad. En 1518, los habitantes de Estrasburgo estaban desnutridos, debilitados y desesperados. Habían visto morir a sus hijos y a sus vecinos mendigar por las esquinas. Y cuando el ser humano sufre tanto, empieza a buscar culpables. Pero en el siglo XVI, no culpaban al clima ni a la economía, culpaban a sus propios pecados. La ciudad entera vivía bajo una nube de culpa tóxica. Creían firmemente que Dios los había abandonado. Como ya habrás comprobado con mis vídeos anteriores, no dejes de verlos. Estos fueron siglos muy duros, donde la ignorancia fue sin duda el peor verdugo de todos, porque lo que creían era que el cielo se había cerrado para ellos, y que, en cualquier momento, el castigo final caería sobre sus cabezas. Pero había algo más oscuro que el hambre, acechando en las esquinas. La superstición, en aquella época, el mundo invisible, era tan real como el suelo que pisaban. El diablo no era un concepto abstracto. Para ellos, el diablo caminaba por la calle, se escondía detrás de las puertas y esperaba en la oscuridad de sus habitaciones. Se hablaba de profecías y, sobre todo, existía un temor reverencial a un santo en particular, San Vito. Se decía que este santo tenía el poder de maldecir a los pecadores, condenándolos a convulsionar hasta la muerte. La gente caminaba con miedo a su propia sombra, vigilando a sus vecinos, esperando una señal divina o demoníaca. Nadie podía imaginar que la señal no vendría del cielo con truenos y relámpagos. La señal vendría de la forma más inocente y aterradora posible. Vendría en silencio, bajo el sol abrasador de media tarde, en los pies de una simple mujer que estaba a punto de encender la mecha de la histeria más extraña de todos los tiempos. Fue un martes 14 de julio de 1518. El sol del mediodía caía a plomo sobre las calles empedradas de Estrasburgo, creando un calor tan denso que distorsionaba el aire. La ciudad estaba sumida en ese letargo pesado típico de las horas más calurosas, cuando casi todos buscaban refugio en la sombra. Pero el silencio estaba a punto de romperse, no con un grito de guerra, ni con el sonido de una campana, sino con algo mucho más inquietante: el sonido arrastrado de unos pies humanos contra la piedra. Una mujer llamada Frau Trofia salió de su modesta vivienda hacia una de las callejuelas estrechas del distrito. No había ninguna razón aparente para estar allí, bajo ese sol abrasador. No había músicos callejeros, no había procesiones religiosas, no había fiesta. El mundo estaba en absoluto silencio. Sin embargo, ante la mirada confundida de su marido y de algunos vecinos que se asomaban a las ventanas, Trofia se detuvo en medio de la calle y su cuerpo comenzó a reaccionar. Al principio, el movimiento fue sutil, casi imperceptible. Un temblor en los hombros, una sacudida en la cabeza, como si intentara espantar una mosca invisible o sacudirse un escalofrío repentino. Pero los espasmos rápidamente cobraron
una violencia rítmica. Empezó a girar, empezó a dar saltos desordenados. Sus brazos se agitaban en el aire, sin ninguna gracia, golpeando el vacío, mientras sus piernas la obligaban a ejecutar una coreografía grotesca y solitaria. Su marido, pensando quizás que ella había sufrido un golpe de calor o un ataque de locura repentina, corrió para sujetarla. La agarró de los hombros con fuerza, gritando su nombre, intentando detener aquel movimiento frenético. Pero en ese instante, pudo ver la verdadera cara del horror. Al girarla hacia él, se dio cuenta de que Frau Troffea no estaba allí. Sus ojos estaban abiertos de par en par, pero estaban vidriosos, vacíos, fijos en un punto lejano del horizonte que nadie más podía ver. Su rostro no mostraba alegría, ni devoción religiosa. Su boca estaba torcida, en una mueca de angustia pura, una expresión de pánico congelada, como si estuviera gritando por dentro, mientras su cuerpo la traicionaba. La soltó, aterrorizado, retrocediendo como si se hubiera quemado. Y ella siguió bailando. Pasó 1 hora, luego 2. La noticia empezó a correr como la pólvora por los callejones adyacentes. La gente salía de sus casas, olvidando el calor, atraída por el espectáculo macabro. Se formó un círculo a su alrededor, pero nadie se atrevía a tocarla. El único sonido en la plaza era el jadeo ronco y agónico de la mujer, y el golpe rítmico, seco y repetitivo de sus zapatos contra el suelo duro. El sudor empapaba su vestido de lana pesada, pegándose a su cuerpo demacrado, pero ella no bajaba el ritmo. Cualquier ser humano normal se habría desmayado por el esfuerzo o la deshidratación, pero Troffea parecía impulsada por una batería inagotable y oscura. Cuando finalmente cayó la noche y la oscuridad cubrió la ciudad, su cuerpo colapsó. Cayó al suelo, temblando, con los músculos todavía vibrando por el esfuerzo. Su marido la llevó dentro, creyendo ingenuamente que la pesadilla había terminado, que solo había sido un episodio aislado. Pero el horror real apenas estaba germinando. A la mañana siguiente, antes incluso de que el gallo cantara, Frau Troffea se levantó. Sus pies estaban hinchados, cubiertos de ampollas y moratones. Sus articulaciones debían estar gritando de dolor, pero nada de eso importó. Como si una cuerda invisible tirara de ella, volvió a salir a la calle. Y volvió a empezar. Para el tercer día, la escena era dantesca. Sus zapatos de cuero hacía tiempo que se habían desintegrado por la fricción. Bailaba descalza, con la piel hecha jirones, dejando manchas oscuras de sangre fresca sobre los adoquines con cada paso. Y fue entonces, mientras la multitud observaba con una mezcla de fascinación morbosa y terror supersticioso, cuando sucedió lo inevitable. La histeria, como un virus invisible, saltó de la mente de la bailarina a la mente de los espectadores. Uno a uno, los vecinos empezaron a sentir un extraño cosquilleo en las piernas. El ritmo prohibido los estaba llamando a ellos también. 34 personas, y subiendo, se habían unido a este baile macabro. Hombres fuertes, mujeres ancianas, incluso adolescentes, todos atrapados en el mismo bucle infinito de movimiento, bajo un sol implacable. El Consejo Privado de Estrasburgo, los 21 magistrados que gobernaban la ciudad, observaban desde sus balcones con una mezcla de repugnancia y terror. La ciudad estaba paralizada. El comercio se detenía. Los gritos de los bailarines no dejaban dormir a nadie. Necesitaban una solución, y rápido, antes de que el pánico desatara disturbios. En su desesperación, hicieron lo que cualquier gobierno responsable haría. Recurrieron a la ciencia. Llamaron a los médicos más eminentes de la región. Hombres sabios, que estudiaban los textos antiguos de Galeno y Abasina. Estos doctores, vestidos con sus túnicas, caminaron entre la multitud de cuerpos sudorosos, observando los espasmos, tomando el pulso acelerado de las víctimas y analizando muestras. Tras días de deliberación, llegaron a una conclusión que sellaría el destino de cientos de personas. Sorprendentemente, descartaron la posesión demoníaca. Su diagnóstico fue puramente biológico. Declararon que las víctimas
sufrían de sangre caliente. Según la teoría médica de la época, la sangre de estas personas se había sobrecalentado por la posición de los astros y el clima sofocante, hirviendo literalmente en sus venas y afectando sus cerebros. La única forma de enfriar esa sangre y purgar la enfermedad, dijeron los médicos, era dejar que el cuerpo expulsara el exceso de energía. En resumen, tenían que dejarles bailar. No debían detenerlos, sino animarlos a continuar hasta que cayeran rendidos y supuestamente curados. Fue entonces cuando el Consejo de la ciudad tomó la decisión más trágica y fatal de toda esta historia. Creyendo ciegamente en sus médicos, ordenaron despejar el mercado de granos, la plaza más importante de la ciudad. Enviaron carpinteros para levantar una enorme plataforma de madera, un escenario gigantesco para acomodar a la creciente multitud. Ya lo sé, qué locura, ¿no? Como siempre digo, la realidad supera la ficción, pero no se detuvieron ahí. En un giro de cruel ironía, las autoridades decidieron que los bailarines necesitaban ritmo para mantener el paso y curarse más rápido. El ayuntamiento abrió sus arcas y contrató a docenas de músicos profesionales. Flautistas, tamborileros y trompetistas fueron pagados para tocar día y noche, por turnos, sin descanso. Lo que pretendía ser una cura se convirtió en una trampa mortal. Cuando la música empezó a sonar, retumbando contra los edificios de piedra, el efecto fue devastador. El ritmo constante de los tambores no calmó a nadie. Al contrario, actuó como algo hipnótico. El sonido atrajo a más curiosos, a más gente mentalmente frágil y agotada por el hambre, que al escuchar la música, sintió la necesidad irresistible de unirse al grupo. En cuestión de días, la multitud pasó de unas pocas docenas a casi 400 personas. El mercado de granos se convirtió en un salón de baile del infierno. El sonido de las flautas alegres se mezclaba con los alaridos de dolor de quienes ya no podían más, pero no lograban parar. La plataforma de madera crujía bajo el peso de los cuerpos que chocaban unos con otros. Muchos ya en un estado de agotamiento extremo. Sin saberlo, las autoridades de Estrasburgo habían construido una máquina de muerte perfecta, invitando a sus propios ciudadanos a bailar hasta la tumba, al ritmo de la mejor música que el dinero podía comprar. Cuando llegó el mes de agosto, la situación en el mercado de granos ya no era un problema médico. Era una escena sacada del mismísimo infierno. Lo que los médicos habían prometido como una cura se había convertido en una masacre a cámara lenta. La cifra de afectados se había disparado. Ya no eran decenas. Eran más de 400 personas que abarrotaban la plataforma de madera y las calles cercanas, atrapadas en un frenesí de movimiento que desafiaba toda lógica. El escenario era dantesco. Bajo el sol implacable del verano, el aire en la plaza era irrespirable, cargado con un olor nauseabundo a sudor, orina y carne viva. La música, que había sido contratada para curar, ya sonaba como una marcha fúnebre acelerada. Los músicos, completamente exhaustos, seguían tocando por orden del ayuntamiento, pero sus melodías chocaban brutalmente con la realidad que estaban presenciando. Los cuerpos de los bailarines empezaron a fallar de forma masiva. Y no hablamos de simple cansancio. Estamos hablando de una destrucción física total. Los más ancianos fueron los primeros en caer. Sus corazones, sometidos a días de cardio extremo sin agua ni comida, simplemente estallaban dentro de sus pechos. Otros sufrían derrames cerebrales fulminantes, desplomándose en el acto con los ojos vueltos hacia atrás. Pero lo más terrorífico no era la muerte, sino lo que ocurría justo después. Debido al hacinamiento en la plataforma, cuando alguien caía muerto, para los demás era imposible detenerse. La masa, impulsada por ese proceso hipnótico colectivo, seguía saltando y girando, pisoteando los cadáveres aún calientes de sus vecinos, amigos y familiares. Los huesos de los caídos crujían bajo los pies de los vivos, mientras la sangre convertía la madera en una pista resbaladiza
y peligrosa. Se dice que en el punto más crítico de la crisis, morían hasta 15 personas al día. Desde las ventanas del ayuntamiento, los magistrados observaban con horror cómo su plan se desmoronaba. Se dieron cuenta, demasiado tarde, de que habían cometido un error fatal. La música no estaba expulsando la enfermedad, la estaba alimentando. El ritmo constante actuaba como un combustible demoníaco que impedía que toda esa pobre gente pudieran rendirse al sueño o a la calma. En un acto de pánico, el consejo dio un giro de 180 grados. Emitieron una orden de emergencia que cambió el destino de la ciudad. De golpe, prohibieron la música. Los tambores callaron, las flautas fueron guardadas. Se decretó que cualquiera que tocara un instrumento sería multado o encarcelado. Pero el silencio repentino no trajo la paz, trajo la confirmación del miedo más profundo de la época. Los médicos, avergonzados, se retiraron en silencio. Ya no había excusas biológicas. Al ver que la ciencia de los hombres había fracasado estrepitosamente y solo había traído más muerte, la conclusión fue unánime y aterradora. Esto no era sangre caliente, no era una enfermedad natural. Esto era un castigo divino. La ira de un santo ofendido había caído sobre Estrasburgo, y ahora, la única forma de salvar a los que quedaban vivos no era con medicina, sino con penitencia extrema. El diagnóstico había cambiado. Ya no eran pacientes, eran pecadores, en manos de un Dios furioso. Con la música silenciada y la medicina completamente derrotada, la ciudad de Estrasburgo aceptó su destino. Si el causante de todo era San Vito, entonces solo San Vito podía detenerlo. Las autoridades, desesperadas, ordenaron una operación masiva de traslado. Los supervivientes, aquellos que todavía se mantenían en pie, pero seguían atrapados en ese trance infernal, fueron cargados como ganado en carretas de madera. Su destino no era un hospital, sino un santuario sagrado en las montañas. A un día de viaje, en la localidad de Saverne. Imagina esta escena. Una caravana de carretas, llena de cuerpos quejumbrosos y pies destrozados, ascendiendo por caminos polvorientos hacia la cueva del santo. Y aquí es donde la historia nos regala un último detalle, un detalle escalofriante y profundamente simbólico. Para el ritual de curación, a todos los bailarines se les calzó con zapatos rojos. No sabemos exactamente por qué, quizás para simbolizar la sangre que habían derramado o el fuego del infierno que creían estar sufriendo. Pero piensa en la imagen visual, cientos de zapatos rojos subiendo la montaña en una procesión de penitencia. Al llegar al santuario, los obligaron a caminar en círculos alrededor del altar de madera tallada de San Vito. Les dieron pequeñas cruces para que la sostuvieran y zapatos rojos nuevos como ofrenda al santo. Y entonces ocurrió el milagro y funcionó. En los días siguientes, el baile cesó. La furia muscular se apagó. Los supervivientes colapsaron en un sueño profundo y reparador. Y la epidemia, tal como había llegado, se desvaneció en la niebla de la historia, dejando tras de sí una ciudad traumatizada y los cementerios llenos hasta los topes. Pero ahora, 500 años después, nos queda la pregunta más inquietante de toda. ¿Qué diablos pasó realmente en Estrasburgo? Durante décadas, los historiadores culparon al cornezuelo. El cornezuelo es un hongo negro y tóxico que crece en el centeno húmedo, sobre todo en épocas de hambruna, cuando la gente come lo que sea. Es un potente psicotrópico natural, muy similar a drogas alucinógenas. La teoría era simple: el pueblo, hambriento, comió pan contaminado y sufrió una alucinación colectiva que los llevó a bailar. Suena lógico, ¿verdad? Pues no. La ciencia moderna ha descartado esta teoría casi por completo. El envenenamiento por cornezuelo corta el flujo sanguíneo y suele provocar gangrena. La gente pierde los dedos de las manos y los pies se retuercen de dolor, pero no se ponen a bailar durante semanas enteras con una resistencia atlética sobrehumana. La verdad, a la que apuntan los psiquiatras modernos, es mucho más aterradora que cualquier
hongo o veneno. El fenómeno se llama enfermedad psicogénica masiva, o, como se conocía antes, histeria colectiva. Piénsalo bien, la gente de Estrasburgo en 1518 vivía en un estado de estrés absoluto, hambre, miseria, enfermedades y un miedo literal y constante al infierno y a la condenación. Sus mentes estaban tan rotas, tan sugestionables, que la creencia en una maldición se volvió real. Es el poder del efecto nocebo, es decir, lo contrario al efecto placebo. Podría decirse que es la versión oscura del placebo. Si crees con suficiente fuerza que estás maldito, que algo te va a hacer daño, tu cerebro puede secuestrar tu cuerpo y hacerlo realidad. La mujer llamada Frau Trafia, la primera bailarina, encendió la mecha, y el miedo hizo el resto. Al verla bailar sin control, los demás, aterrorizados de ser los siguientes, desarrollaron los mismos síntomas por pura empatía y pánico. El terror era contagioso, y la prueba definitiva fue la cura. ¿Por qué se detuvieron justo en el santuario de San Vito? Porque ellos creían que el santo podía curarlos. Su mente había creado la enfermedad, y su mente creó la cura. La epidemia de baile de 1518 no es una historia sobre microbios o virus, es una advertencia brutal sobre la increíble fragilidad de la mente humana. Nos recuerda que, bajo la presión suficiente, el miedo es la infección más letal de todas, capaz de hacernos bailar hasta la muerte, sin que podamos hacer absolutamente nada para detenerlo. Gracias por acompañarme en este viaje a uno de los misterios más extraños de la historia. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, comentar, activar la campanita y suscribirte para no perderte nuestras próximas historias. Hasta la próxima.